este lugar, Señor, cada semana para adorarte, para darte gloria, para darte honra, porque solo tú eres digno, Señor, digno de toda alabanza, de una vida rendida delante de tus pies, Señor. Te pedimos que en esta mañana nos hables, Señor, hables a nuestro corazón. Venimos a este lugar con hambre y con sed de tu palabra. Que seas tú, Señor, derribando todo argumento, toda mentira del enemigo, toda cizaña que ha querido crecer junto al trigo, Señor. Que hoy puedas hablar a nuestro corazón, que nuestros oídos estén abiertos, que nuestros ojos estén abiertos, que nuestro corazón esté expectante para recibir, Señor, lo que quieres decirnos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, habla a cada uno de ellos conforme a su necesidad en esta mañana. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bien, sé que estamos en el mes de la amabilidad, pero el Señor me inquietó esta semana a compartir un mensaje capaz fuera del contexto de la premisa del mes, de la palabra profética del mes. Y he titulado este mensaje Hijo del cielo en pies de barro. Así que quiero que hoy podamos meditar, como siempre les digo, en la vida del personaje más importante que hay en la historia, que es Jesucristo. Que hoy podamos meditar en la vida de Jesús como ejemplo para nuestras vidas. Por eso lo llamé así, Hijo del cielo en pies de barro. Porque Jesús, siendo Dios, siendo Él el creador, siendo parte de todas las cosas, no estimó como mucho siendo Dios, sino que se humilló y se convirtió en un hombre como vos y yo. No se aferró a su poder, sino que lo soltó por amor. Y se hizo hombre y habitó en un cuerpo de carne como el tuyo y como el mío, para experimentar todo lo que vos y yo experimentamos, y con un plan perfecto redimió a la humanidad y trajo el cielo a la tierra. Él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él acercó el cielo. Antes de Jesús, nosotros estábamos separados de Dios por nuestros pecados. Como herencia de Adán y Eva, nosotros recibimos esa separación. Pero Él vino y plantó ese pacto perfecto para que vos y yo hoy seamos llamados hijos, tengamos vida eterna, tengamos gracia delante del Padre. Y de eso quiero hablarte, de un Jesús que siendo Dios se humilló y se convirtió en hombre, y cuando caminó en la tierra era 100% Dios y era 100% hombre. Es algo que a nuestra mente humana nos es muy difícil entender. De hecho, creo que somos la única religión en el mundo que puede ver a Dios como hombre. Escuchaba y leía, ¿no?, que en el siglo I o II hubo como una secta que hablaba acerca de esto, y ellos decían que Jesús caminó, hizo todo lo que dice la palabra, pero como si fuese un holograma. O sea, que era como que lo veían y todo, pero era como algo intangible, ¿no? Que era como Dios caminando sobre la tierra, porque al hombre le cuesta creer que Dios era como vos y yo, que Dios fue tentado, que padeció, que vivió. Nos cuesta entender que Dios era Dios, pero también fue hombre, que Jesús fue como vos y como yo. Pero quiero que hoy escudriñemos qué nos vino a dejar el Señor, porque además de venir con una misión específica a la tierra para darnos salvación y vida eterna, Él vino directo con su plan puesto en la cruz, con sus ojos puestos en la cruz. Pero igual su carne y su cuerpo temían a la cruz. Pero Él vino con ese propósito. Pero además de ese propósito, vino a enseñarnos a vos y a mí de que es posible vivir con nuestro cuerpo humano, pero vivir y caminar en santidad. Porque a Él nada lo eximió, aún siendo Dios, nada lo eximió de que Él pasara por todas las cosas que nosotros pasamos. Mira, en Juan 1, voy a sintetizar lo que dice,
pero esta palabra es el centro del mensaje. Dice, en el principio era el verbo. ¿Cuántos saben que a Jesús se le llama verbo? ¿Verdad? Porque él, y hay una canción incluso, ¿no?, del poeta Arjona, que dice que él no es sustantivo, que él es verbo, él es acción, ¿no? Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí nos está explicando algo que también para nuestra mente humana es muy difícil de entender, que es la Trinidad de Dios, que es la manifestación de Dios. Dice, el verbo era Dios y era con Dios. Entonces, ¿cómo podemos entenderlo? Solamente se accede a esta palabra por fe, de entender que su palabra está establecida y que Dios tiene esa capacidad de manifestarse a nosotros como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Y que cada una de estas manifestaciones de Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Dice que el verbo era con Dios y era Dios, y aquel verbo fue hecho carne, dice la palabra, y habitó entre nosotros. El verbo es Dios, y el verbo se hizo carne, se hizo hombre. Entonces Dios fue Dios y era hombre en Jesús. Qué fuerte entender que Él vino a la tierra no solo no a enseñarnos una religión, vino a enseñarnos a ser humanos. Jesús vino a enseñarnos, y cuando vos atraveses cualquier área de tu vida, podés ver a Jesús que caminó. Él dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y Él dejó un camino hecho. Él trazó un camino a través del cual nosotros hoy podemos pisar sus pisadas para llegar a la eternidad. Jesús nos marcó por dónde debemos andar. No solo trajo el plan de redención, trajo un modelo de vida y nos enseñó que es posible, hermanos, vivir sin pecado. Creemos y hemos escuchado por muchos años, y yo quiero que hoy te lleves esto en tu corazón. Hemos escuchado que es imposible no pecar, que es imposible. Y esa imposibilidad se ha metido en tu mente y te ha dado la justificación necesaria para que cada vez que peques digas, bueno, soy de carne y hueso, soy humano. Pero hoy Jesús vino a levantar la vara para decirte que es posible que vivas sin pecado. Y Él te enseñó cómo. No es que la santidad es una cosa figurativa, no es que la santidad en Cristo es una cosa que tiene como grises. No es que vivir en santidad es bueno, es porque ahora es muy difícil, porque tenemos la tecnología, la televisión, las redes sociales, la música, porque no estamos en el mismo tiempo de Jesús. No. Vivimos y padecemos las mismas cosas que Cristo. Y Él nos enseñó que es posible vivir en santidad. Mira, y te quiero llevar a que te imagines esto, que me encanta. Y el punto número 1 es que Él entiende nuestras emociones y Jesús entiende nuestros sentimientos. Mira, Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño nos es nacido, se convirtió en un hombre, pero es llamado Dios fuerte, es divino. Y yo quiero llevarte ahora a que tú pienses, porque cuando hablamos de Dios hecho hombre, vemos a Jesús de 33 años predicando. Pero yo quiero que tú te imagines a Dios en bebé. Fue un bebé. Tenía 2 añitos, corría. Y yo creo, y quiero que capaz hasta me cuentes, ¿cómo te imaginas? ¿Ustedes creen que Jesús de 5 años era obediente? ¿Creen que ya era como que ya él sabía que él era Dios? Que ya él cuando empezó a crecer y a hablar, él ya era como, no me toquen que yo soy santo. Y me preguntaba también, María, cuando le daba la sopita, diría, ¿le estoy dando la sopa a Dios? Él creció como vos y yo, fue a la escuela. ¿Sería el mejor estudiante del salón, Jesús? ¿Qué creen ustedes?
Ahí veo las caras de no. Mira, la palabra dice, vamos a leer Lucas 2:52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. O sea, a él le tocó aprender. Él creció y en su condición humana era un bebé, como vos y yo cuando fuimos bebés. Seguro le dieron la tetita, le enseñaban las culturas, el papá era carpintero, él fue creciendo viendo a su papá, a su mamá, después a sus hermanos. Él pasó por jugar y frustrarse y que le hicieran capaz bullying, porque el bullying no existe ahora. El bullying ha existido siempre. Y entonces él fue creciendo y la palabra dice que a medida que él iba creciendo, él iba aprendiendo. Iba creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, yo hoy la primera palabra que te quiero dejar, que Jesús te enseña con su vida, es que Él creció en procesos. Él no evitó o no evadió la espera. Para hacer lo que Él venía a hacer, Él no nació y bebé dijo, ay, ya voy a la cruz, ay, cuando ya pueda caminar me paro y voy y me sacrifico. Él cuando tenía 15 años no dijo, ay, ¿hasta cuándo tengo que estar? O a lo mejor y sí, ¿no? Y dijo, ¿hasta cuándo voy a estar esperando? ¿Cuándo será mi día? ¿Cuándo será mi momento? Pero él no evadió los procesos, vivió los procesos como vos y yo. Se frustró como vos y yo. Tu espera, él la conoce porque él también tuvo que esperar. Jesús sabe lo que significa orar y orar y orar y parecer que no pasa nada. Así que cuando vos orás y decís, Señor, no aguanto más, Él dice, sé lo que se siente, hijo. Él no evadió los procesos. Él tuvo 30 años para un ministerio de 3 años de preparación. Él estaba allí paciente, preparándose. Y mira lo que noté, aunque era Dios, no se soltó del proceso humano. Él no nació predicando ni haciendo amigos. Él aprendió, esperó, se sujetó a sus padres, vivió 30 años en anonimato, capaz sin que se esperara y se tuvieran altas expectativas de él. A lo mejor de tu vida no hay altas expectativas. Eres un hijo más de tu casa, eres uno más en esta ciudad, eres uno más del montón en las situaciones. Mira, Jesús estuvo en el anonimato, no habían altas expectativas. La gente decía, de Nazaret no sale nada bueno. Cuando él salió a predicar y se decía que venía de Nazaret, decían, de Nazaret, de Maracaibo, de Mérida, de San Cristóbal. ¿Qué vamos a esperar? Pero él venía de la ciudad con cero expectativa y esperó y se preparó. No minimices los años de formación. No minimices estos años que parecen de espera. No tengas en menos estos años en los que Dios te está procesando. Dios está levantando en ti, mujer, esa que Él te ha dado en sueños y en visiones por momentos y que parece estar muy lejos, pero está edificando en medio del proceso y de la espera el carácter de Cristo en tu vida y la mujer que necesitas ser para que se levante en ti aquel sueño, aquel espejo que parecía una pintura. No minimices este proceso. Abrázalo aunque duela, porque es tiempo de preparación. Jesús fue obediente. Sí, pero no nació siendo obediente. Mira lo que dice la palabra en Hebreos 5:8. Y aunque era aunque era Dios, dice la palabra en Hebreos 5:8, por lo que padeció, aprendió obediencia. Él aprendió a ser obediente.
capaz era un niño revoltoso, inquieto, capaz el llamado que ardía en su corazón, como en José, quiso levantarse en algún momento y decir, no, pero si yo todas me las sé, si yo siento al Padre, yo oro, porque seguramente desde niño tuvo una relación muy íntima con Dios y ese sentimiento en su corazón de que él estaba llamado a redimir a la humanidad. Pero tuvo que aprender a ser obediente, a que aún siendo Dios se tenía que sujetar a su mamá y a su papá, que tenía que esperar los tiempos, que tenía que vivir los procesos, que él sabía que cada día de su vida era una oportunidad para que Dios se fuera edificando en él y él poder prepararse para lo que le venía. Entonces, si Jesús aprendió obediencia en medio del dolor, ¿cuánto más vos y yo debemos abrazar la obediencia como una condición de bendición para nuestras vidas, aunque duela? No es lo mismo aprender obediencia en medio de las pruebas que aprender una obediencia pasiva, digamos, una obediencia de esa cariñosa, ¿no? De que, bueno, voy a obedecer esto porque sé que esto me conviene, porque me hace bien. Cuando nos sujetamos en obediencia porque estamos de acuerdo con lo que nos están pidiendo. Pero la obediencia que se obtiene en medio de la prueba, cuando tenemos que menguar en nosotros, cuando tenemos que sujetarnos a nuestras ideas, a nuestros pensamientos y obedecer a la figura de autoridad que esté en nuestras vidas, a nuestros padres así no estemos de acuerdo, a nuestros jefes así en el trabajo no nos parezca, a nuestros pastores o líderes aunque nosotros lideraríamos de otra manera. Pero cuando nos sujetamos en obediencia hay bendición sobre tu vida. No importa si el jefe no es el mejor. No importa si tu líder o pastor se equivoca. Dios no ve eso. Dios ve tu corazón de obediencia. Amén. Y en forma tu obediencia va a prosperar y bendecir tu vida. Amén. Porque el proceso de ese jefe, de ese pastor, de ese padre, de ese maestro en la escuela es otro. Y va a tener que rendir cuentas al Señor por sus actos. Preocúpate porque en tu obediencia glorifiques a Dios. Jesús se sujetó. Y dígame si no tiene más autoridad Jesús que nadie de decir, ¿y quién me va a mandar a mí? Y practicó obediencia aún en las sinagogas. Cuando entraba respetaba a los líderes religiosos con los cuales él tenía una confrontación constante. Pero aún así respetaba su autoridad en el templo. Aunque era Dios, se sometió. Él no necesitaba obedecer para ser Dios, pero eligió obedecer como hombre. Su humanidad fue probada en cada paso y aún así eligió rendirse al Padre. Mira, el dolor cuando se vive en Dios forma carácter. Yo quiero que esto lo anotes. La obediencia aprendida en la prueba es más poderosa que la obediencia cómoda. Punto número 3. Que nos enseña Jesús, que Él tuvo amistades reales, Él tuvo relaciones humanas reales. La espiritualidad que había en Él no lo eximió de poder amar y relacionarse con sus amigos, con su familia, con sus discípulos, con quienes estaban a su alrededor. Él fue humano y sintió lo que significa ser amigos. ¿Qué sería de nosotros sin los amigos? Y muchas veces nosotros con situaciones que nos pasan en la vida vamos endureciendo nuestro corazón y vamos cerrándolo y ya no queremos nuevos amigos. Porque alguien nos hirió, porque alguien nos hizo algo y decimos, es preferible no andar en esta, ¿no? Prefiero no tener amistades. Pero Jesús, aún sabiendo que uno de ellos los iba a traicionar, dio su amistad sincera y sin guardarse nada. Dice en Juan 11:35 que Jesús lloró. Pocas veces, pues yo creo que es la única, ¿no? Dice que lloró. ¿Y saben por quién lloró? Por un amigo. Él lloró por Lázaro. Su corazón se entristeció como el tuyo y el mío cuando vemos que a un amigo le pasa algo malo. Era humano. Por más que él sabía
porque yo estoy convencida que Él se tardó a propósito para hacer el milagro completo en Lázaro y poder ser testigo para todos de lo que hace Dios. Él no evitó esa condición humana que había en Él y que hay en vos y en mí, de sentirnos contentos cuando le va bien a nuestros amigos y de sufrir cuando a ellos les va mal. Él lloró. Dice que se dejó amar por Marta y María, caminó con amigos, nos enseñó que la vida espiritual, mira, la vida espiritual, y esto me habló mucho a mí en este tiempo. Este mensaje, como siempre les digo, primero me predica a mí para yo poderle predicar a ustedes. La vida espiritual no reemplaza los vínculos humanos. A veces creemos que para poder ser más santos y poder vivir apartados del pecado, tenemos también que alejarnos de las personas. Y tenemos que decir, bueno, yo para poder andar en santidad, yo no voy a hablarle más a esta hermana, no voy a hablarle más a esto, voy a cortar esta relación. Esta persona tóxica me hace mal. Sí, obviamente tenemos que alejarnos de aquellos que no caminan con nosotros, no vamos a estar todo el tiempo en reuniones y en conversaciones con aquellos que no creen lo que creemos. Pero Jesús se relacionaba con todos. Amaba, era amigo, estaba. Y la espiritualidad no es sinónimo de no tener vínculos humanos. Al contrario, el Señor siembra en nosotros un amor distinto, y ya lo que no debemos es relacionarnos como lo hacíamos en nuestra carne, sino permitir y entregarle nuestras amistades y nuestras relaciones al Señor. Y que cuando nosotros hablamos con nuestros amigos, edifiquemos desde la palabra y desde lo que Dios pone en nuestro corazón, y no desde nuestra condición humana. Que tu consejo a tu amigo sea un consejo sabio que venga de la palabra, y no un consejo basado en tu orgullo, en tus pensamientos, en la forma en la que tú actuarías en la carne. Pero no te exime, no reemplaza la espiritualidad, los vínculos humanos. Al contrario, los honra y los sana. Si antes de conocer a Cristo tenías problemas con tu familia, si antes de conocer a Cristo tenías problemas con tus amigos, si una y otra vez eras víctima de traición o tú eres quien traicionaba, porque a veces es más fácil escuchar cuando estamos en papel de víctima, pero a veces nosotros también herimos a otros. Y a veces somos nosotros los que vamos dejando huellas de dolor en el corazón de otros. A veces queriendo, a veces sin querer. Pero cuando nosotros permitimos que Dios obre en nosotros, ya nuestras relaciones y nuestras amistades deben caminar en función a lo que la palabra establece. Entonces te estoy hablando de un Jesús hombre, de un Jesús que tiene las mismas necesidades que vos y yo, de un Jesús que capaz yo me imagino, pónganse en el lugar de Jesús cuando le hablaba a Judas. Y le decía, ay, cuánto te amo, nunca te voy a fallar, mi maestro, y por qué no hacemos esto. Y Jesús, sabiendo lo que había de acontecer, no negó su amistad, no negó no dijo, no, a ver, a Judas no le vamos a contar esto, no le voy a... Vengan todos los 12, pero Judas que quede afuera, que no escuche lo que voy a decir. Que tu corazón aprenda a soltar el dolor, a perdonar de verdad y a seguir edificando. Eso te hace bien a vos. Porque vuelvo y repito, los procesos de los otros no son tarea nuestra. No es tarea de nosotros juzgar, no es tarea de nosotros poner penitencia, no es tarea de nosotros edificar la vida del otro, enseñarle al otro. Nuestra tarea es ser edificados nosotros, menguar nosotros, vivir para que nosotros cada día moramos y sea Cristo quien viva en nosotros. Y esa vida va a dar testimonio y por consecuencia va a generar transformación en nuestro entorno. Muchas veces queremos que las cosas cambien, pero quienes tenemos que cambiar somos nosotros. Y las cosas no van a cambiar a nuestro alrededor hasta que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra expectativa interna no cambie. Vas a seguir viviendo en el mismo país, vas a seguir teniendo las mismas situaciones, vas a tener igual encontronazos con gente, vas a tener el mismo trabajo, pero vas a ver las cosas diferentes. Vas a hablar diferente y por tanto todo va a ser diferente. Aunque para otros
parezca que están lo mismo. ¿Me entienden, no? Amén. Punto 4. Jesús trabajó con sus manos. Muchas veces queremos dedicar nuestra vida a Cristo y queremos, ¿cuántos no han orado para pedir más tiempo para poderle servir al Señor? Y hay personas que se me han acercado y me han dicho: pastora, yo quiero trabajar, pero no sé si tiene que ser un trabajo que no me aleje de servirle al Señor. O quiero otro trabajo que el que tengo porque quiero más tiempo para poder servirle al Señor. Pero déjame avisarte y decirte que Jesús estaba muy ocupado siendo carpintero. Jesús estaba muy ocupado, no fue una persona que dijo desde que nació: bueno, yo no voy a hacer ningún oficio porque yo sé a lo que vengo. Yo voy a ser santificado para el templo y voy a vivir solamente escuchando su palabra, sumergido en su presencia. No, él fue humano, necesitaba pagar cuentas, tuvo un papá que le enseñó un oficio. Imagínense él haciendo su mesa, su silla, como carpintero de la ciudad, trabajado y ocupado, que a lo mejor tenía una jornada laboral y después de esa jornada él iba y se reunía y compartía la palabra. Solo cuando arrancó su ministerio a tiempo completo fue que pudo dejar ese oficio. Pero Dios quiere que sepas que en medio de tu tiempo, del trabajo que Él te ha dado, de la situación en la que tú estás hoy, y así como estás de ocupado, así como estás de trabajado y cansado, quiere que le des la prioridad. Que tu despertar sea con Él y que tu último pensamiento antes de ir a la cama sea para Él. Él mira el esfuerzo que hacemos, no lo ven, no está en vano, hermano. En Marcos 6:3 decían: ¿no es este el carpintero? O sea que lo conocían como carpintero. Cuando lo vieron predicando, ¿y no era este el carpintero, el hijo de José? O sea que su oficio era conocido. Yo creo que debía hacer unas mesas muy lindas Jesús. Porque cuando nosotros vivimos una vida rendida a Cristo, todo lo hacemos en excelencia. Todo lo hacemos con amor en nuestro corazón. Así que no tengas en menos tu trabajo. El Hijo de Dios trabajó con herramientas, tuvo oficio. Y Dios puede glorificarse en el taller tanto como en el templo. Dios puede glorificarse en tu trabajo. Dios quiere glorificarse en tu trabajo. Dios quiere que cuando tú saludas a un pasajero que recibes, tu sonrisa, tu buenos días sea tan distinto al de los otros que deje una huella en ese corazón. Que cuando tú vas al trabajo, atiendes a una persona, si son de algunos atienden clientes, que su servicio sea tan amoroso que la gente que viene estresada salga diferente. Que quiere que tú cuando cocinas, cuando preparas algo, los que trabajan con las manos, que cuando hagan eso lo hagan en excelencia, que siempre des más de lo que el mundo está esperando tuyo. Punto 5, Jesús fue tentado, pero no cayó. Jesús fue tentado en todo. ¿Cuáles son tus tentaciones hoy? ¿Qué te tienta? ¿Qué es tu talón de Aquiles, el pie con el que cojeas? ¿Qué es lo que te está costando que Dios trabaje, entregarle al Señor? Él padeció eso, tuvo hambre, tuvo necesidad. Yo me imagino que Jesús tenía, y cuando empezó a predicar, más todavía, el séquito de mujeres detrás. Ustedes no se, la Biblia no lo describe, pero quién sabe cuántas mujeres hay. ¡Ay, Jesús! Pero él fue sabio. Fue tentado en todo como vos y yo, pero no cayó, no pecó. En Hebreos 4:15 dice: fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús nos mostró que se puede decirle no al pecado aún sintiendo la presión. Su victoria nos habilita a nosotros a vivir en libertad. Antes de Él podía
podríamos decir es imposible. No existe un hombre sobre la tierra que no haya pecado. Por cuanto yo puedo pecar y arrepentirme y el Señor me va a perdonar. Pero Jesús con su vida nos demostró que es posible. ¿Y sabes de qué se trata tu vida? No sé cuántos años tienes. No sé si estás en tus 30, en tus 20, en tus 40, en tus 70, en tus 60. No importa la edad que tengas, desde hoy hasta que tus ojos se cierren en la eternidad, tu vida se trata de tratar de imitarle a Él y de vivir un día sin pecado. Él no se va a cansar. Él no va a decir hasta cuándo estoy yo con esta gente que, ay Señor, no voy a hacer nada y pum, vuelve. Y Él no va, Él va a estar siempre renovando. Cada 24 horas su misericordia es intacta y nueva para tu vida. Y tiene la misma expectativa tuya, año tras año, de que logres caminar como Jesús caminó. Año tras año, día tras día, Él se despierta como si nada hubiese pasado. Se levanta con voz a la mañana y dice, hoy es el día, hijo. Sé que puedes lograrlo. Y te mandaste 1000 ese día. Y al otro día se levanta y dice, hoy es el día, hijo. Con la misma emoción. El Señor renueva su misericordia para nosotros. Así que nunca dejes de intentarlo. Jesús descansaba, punto 6, y se apartaba a orar. Y aquí está el secreto. ¿Cómo Jesús lo logró? ¿Cómo fue posible? Hay gente que dice, me acordaba el pastor, el evangelista Carlos Anacondia, que decía que una vez se le acercó, no sé quiénes conocen a Carlos Anacondia, es un evangelista histórico, sigue vivo, es argentino, pero ha trazado la historia del cristianismo con su predicación por el mundo entero. Y una vez se le acercó un hombre, se le arrodilló a sus pies y le dijo, ore pastor, ore Carlos, evangelista, ore, porque yo quiero recibir esa unción, yo quiero recibir su mismo ministerio. Y muchas veces nosotros pensamos que es así, que alguien va a orar por nosotros y que va a transferir la unción y que va a transferir lo que hay en esa persona y yo voy a hacer lo mismo. Y Carlos decía en su mente, él lo cuenta, que él decía, ¿cómo le explico que si yo oro lo que él va a recibir es rodillas y lágrimas? Es rodilla y lágrimas. Este ministerio mío, decía él, se trata de doblar rodillas y derramar lágrimas delante del Padre. Jesús oraba constantemente, se apartaba para poder tener relación directa con Dios. Vos querés alcanzar un nuevo nivel espiritual. Vos estás orando porque Dios te dé más revelación en su palabra. Vos estás orando porque querés ser transformado. Pues no te canses si la clave está en tu intimidad con el Señor. Jesús se apartaba para no escuchar las voces cuando se sentía abrumado y que los mismos discípulos le recomendaban qué es lo que tenía que hacer. Se apartaba de todos para poder escuchar con claridad la voz del Padre. Vos y yo tenemos que orar constantemente. Sus oraciones no cesaban. Tenía una relación directa y él podía escuchar la voz de Dios en cada circunstancia para tomar cada decisión. Que cada decisión de tu vida, Él esté involucrado. Y Señor, que como hoy, Señor, que hablo hoy, Señor, a qué hora me acuesto. En cada pequeña decisión de tu vida, que Jesús, que Dios esté involucrado. Marcos 1:35 dice, muy de madrugada, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó y fue a un lugar solitario donde oró. A pesar del cansancio, de la fama, él cuidaba su intimidad con el Padre. El equilibrio espiritual y emocional empieza en lo secreto. Y para ir cerrando, punto 7 es que debemos tener un equilibrio entre nuestra conducta humana y nuestra conducta espiritual. Jesús fue 100% Dios y fue 100% hombre. Y tenemos que ser 100% espirituales y 100% humanos.
relacionarnos con amigos, trabajar y esforzarnos para ser bendecidos. Tenemos que practicar la oración y la búsqueda del Señor, entendiendo que tenemos que humillarnos delante de su presencia y reconociendo que sin Él nada somos. Porque cuando la gente es 100% espiritual, se vuelve mística. Y no sé si ustedes han visto esas personas que ayunan, que oran, que rezan, que están en la iglesia, que están en todos lados, en las actividades, pero en su conducta diaria dista mucho. Se llenan de ira, responden mal, tratan mal a los hijos. Entonces se vuelven místicas. Todo es el diablo, todo es Dios, todo es una tentación, todo lo que hacen es cuestión espiritual. Si les va mal es que hay un demonio que los está atacando. Entonces nos volvemos místicos cuando solamente alimentamos el espíritu. Y el espíritu es algo que debemos alimentar y vivir al 100%. Pero también nuestra condición humana, nuestro trabajo, nuestro día, nuestra vida, nuestro caminar. Porque ahora, si somos 100% humanos, nos volvemos humanistas y creemos que en nuestras fuerzas podemos lograr las cosas. Entonces es un equilibrio. Es un equilibrio que tenés que tener en tu vida. Yo te pido que te pongas de pie.